remitir nosotros a ellos y ellos a nosotros. El FAP no ha podido lograr votar unido en una sola cuestión importante de la política argentina. Ni siquiera en aquellas que son muy sencillas para poder ubicarse y para poder pararse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a articular? Lo que vamos a articular es una nueva defraudación que a nosotros no nos va a aportar nada. Nos podrá aportar algún concejal o algún legislador más, pero no nos va a aportar nada en materia de contenido. Ni que hablar de la última alianza con De Narváez. Esa ni siquiera llegó a la elección, nos rompimos antes. Y terminamos yendo sin saber cómo, porque salió de la galera con dos fórmulas presidenciales, una encabezada por Ricardo Alfonsín y otra que nos cayó del aire encabezada por Rodríguez A. Entonces dejemos de transitar ese camino que nos va cortando por fetas, como si fuéramos un jamón que cada día se achica más. Además, la elección es parlamentaria. No es una elección destinada a ejercitar el gobierno. En todo caso, si pensamos que podemos ser alternativa más adelante, probemos ahora si podemos encontrar caminos comunes. Y desde el punto de vista meramente práctico, porque no va a faltar el estúpido que salga a decir que tenemos esta posición porque queremos el aislacionismo para favorecer al gobierno, les quiero decir que si fuéramos todos por separado podríamos obtener mayor número de banca que si vamos todos juntos. Pero el problema es que faltan, y en esto yo soy consciente, algunas condiciones. La primera de ellas, un debate profundo para ver si el radicalismo está preparado para esto. Y la segunda, descubrir si tenemos dirigentes que se hacen los guapos, pero que cuando los convocamos a encabezar una lista de la Unión Cívica Radical, se nos borran y prefieren hacer una alianza para subsistir. O si tenemos intendentes que están dispuestos a jugarse el sillón por la Unión Cívica Radical, porque hasta ahora nos han venido diciendo siempre y sistemáticamente: no podemos ir solos, porque ponemos en juego el territorio. No podemos ir solos, porque vamos a perder los lugares que estamos teniendo. Pero ¿cuál ha sido el resultado? No le ponen el ojo al partido, pero perdemos igual los territorios, porque este argumento lo vengo escuchando. Cuando en la provincia de Buenos Aires teníamos 40 intendentes, se repitió cuando tenemos 30 y ahora tenemos 19. Quiere decir que es un argumento falaz. No mantenemos ningún territorio. Y fíjense qué pasó con los gobernadores. ¿Cuántas gobernaciones han quedado en manos de la Unión Cívica Radical? Prácticamente ninguna. Quiere decir que este es un argumento que no sirve ni funciona. Vamos a mantener, incluso a hacer crecer territorio, el día que volvamos a ser un partido nacional, no un partido municipalizado. ¿Cómo vamos a pensar que el radicalismo que tiene en la provincia de Buenos Aires representación en 137 distritos puede ser el partido de 19 intendentes? Que seguramente en el 2015, si seguimos en este camino,
van a reducirse mucho más. Entonces son cuestiones para reflexionar. Yo sé que es un debate que recién empieza. Es más tentador, creyendo que vamos a sobrevivir, meternos en una alianza. Es mucho más tentador. Los que nos metieron en una alianza conservadora ahora van a decir que tenemos que ir a una alianza progresista. Y tal vez alguno que puede ser concejal, legislador, puede naturalmente y legítimamente hacer un cálculo de cuál es el camino más corto. Pero me parece que tenemos que hacer un debate más profundo. Algunos con algo de razón dicen, si vamos solos podemos acelerar el proceso de desaparición del radicalismo por un mal resultado electoral. Otros dicen, o decimos, si vamos solos podemos galvanizar al partido. Las grandes batallas son las que juntan. No nos cuesta tanto reconstruir un relato político, porque tenemos en nuestra historia elementos suficientes como para poder exhibirlo y hacerlo competir con cualquier otro relato político. Porque nosotros nos quejamos de que el gobierno quiere imponer un relato, pero hay que quejarse de que nosotros hemos resignado y entregado nuestro propio relato, porque si no el de ellos no tendría el brillo que en apariencia tiene. Pero esto implica, entre otras cosas, también tener una mirada diferente sobre lo que ocurre en la realidad argentina. Miren, yo soy de los que creen que el radicalismo se equivoca. Escuchen bien lo que voy a decir, interprétenlo. Total, yo tengo trayectoria suficiente como para que no haya equívocos. Y menos de algunos que se hicieron kirchneristas en el 2003 por un cheque. Yo creo que el radicalismo se equivoca cuando solamente le habla a los que son críticos del gobierno por las buenas o por las malas cosas que hace el gobierno. El radicalismo tiene que hablarle a toda la sociedad. Tenemos que hablarle a los que sienten que la jubilación no le alcanza, pero también tenemos que hablarle a los 2 millones de compatriotas que fueron incluidos en el sistema previsional. Tenemos que hablarle a los cientos de miles de chicos que no encuentran su primer empleo. Pero también tenemos que hablarle a los 3 millones de argentinos que se sumaron al mercado laboral desde el 2003 en adelante. Si no hacemos esto, en primer lugar estaremos contribuyendo también nosotros a la fractura social y política de la Argentina. Y en segundo lugar, aumentaremos nuestro aislamiento de los sectores que producen, que invierten, que trabajan, que tienen una esperanza en la Argentina. El discurso de la desesperanza nos suma. Y si no, pregúntele a Carrió cuánto le sumó ese discurso. No podemos ser un partido político que tiene bloqueada una de sus 2 orejas. Nosotros tenemos que ser un partido político totalizador, que mire a la sociedad
con una visión amplia, inclusiva y comprensiva de todos. ¿O ustedes creen que una elección se gana solamente con los radicales que van al comité, que tienen un enorme valor? Pero no podemos ser un partido político que no está metido entre los industriales, entre las pequeñas y medianas empresas, que crecen o retroceden de acuerdo a cómo marcha la economía, pero que están en la pelea. Esas que en los últimos años tuvieron enorme rentabilidad y este año tienen muy poca rentabilidad. ¿O ustedes creen que podemos ser un partido político que sigue sin estar entre los trabajadores? No digo que a los trabajadores se accede como quieren acceder algunos hoy, yendo a entrevistar a Moyano porque Moyano se pasó de vereda. Eso no es coherencia política, eso es oportunismo político. Digo que hay que estar con los trabajadores, comprendiendo y asumiendo cuál es su realidad, la preocupación que tienen por conservar y mejorar su puesto de trabajo. Hay que estar con los chicos, lamentándose de que algunos van a pintar colegios y ponen su banderín. En todo caso, tenemos que lamentarnos de no poder nosotros tener el número suficiente de chicos para que vayan a discutir a las escuelas secundarias y a la universidad el rol de la política. No podemos ser un partido de maricones que anda llorisqueando por las iniciativas que tienen otros. Hay que tener iniciativa propia. Nosotros tendríamos que haber presentado el proyecto de estatización de la FGJP. Nosotros tendríamos que haber presentado hace 2 años el proyecto de la estatización de YPF y no a dejarle lugar a que ellos, por necesidades coyunturales, tuvieran que tomar esa iniciativa. ¿Por qué no íbamos a presentar nosotros el proyecto de reestatización de YPF hace 2 o 3 años? ¿Qué lo impedía? Nuestra historia no, porque creamos YPF. Nuestra coherencia histórica tampoco, porque con IGI anulamos los contratos de petróleo. Lo impidió esta parálisis que tiene descerebrado a los dirigentes y que además, lo que es peor, los tiene paralizados porque tienen miedo a que se le enojen aquellos que controlan los medios de comunicación y que dejen de aparecer porque tienen posiciones progresistas. A mí no me preocupa. Y creo que a un sector de la sociedad tampoco. ¿Cuántas veces se usa la cadena nacional? Hay argentinos que lo que les preocupa es cuánta gente se suma o no se suma a los puestos de trabajo. ¿Cuántos chicos entran o no entran en la escuela? No toda la sociedad vive la política como la medimos nosotros. Al contrario, la gente del común usa otros parámetros. Y además les voy a decir una cosa, porque reitero, a mí no me interesa que algunos me quieran confundir, porque yo no me confundo. Ojalá Alfonsín, cuando le hicieron el golpe de Estado económico, hubiera usado la cadena para denunciar a Caballo, para denunciar a López, para denunciar a Cedequín, para denunciar a Madrigo, que le dijo, porque me lo contó a mí, que se tenía que ir porque lo tanto era él. Si hubiera usado la cadena nacional para denunciar el golpe de Estado económico, probablemente no lo hubiera impedido, pero no nos hubiéramos pasado 20 años para explicarle a la gente por qué nos tuvimos que ir en 1939. Entonces basta de confundirnos y que nos confundan. No es cuestión de discutir los modales, hay que discutir el modelo. Si es que debemos hacer una cosa
pero daremos la batalla. Yo no puedo asegurar el resultado final, pero sí les puedo asegurar que daremos la pelea. Y en la vida, cuando uno nace, no tiene asegurado el final. Por eso siempre en la vida lo importante es dar la pelea. Y el radicalismo, no sé si está o no frente a la coyuntura de su desaparición o de su permanencia, pero tenemos que dar la pelea. Cualquiera sea el resultado final, la tenemos que dar por nuestras convicciones, por nuestra historia. Miren, hace unos días atrás, el 6 de septiembre, creo que fue el jueves, se cumplieron 82 años de la caída de Hipólito Yrigoyen. Miren qué vigencia tiene Yrigoyen, que sigue siendo hoy una referencia. Por eso yo dije que era un caudillo inmortal, porque no solamente es referencia del radicalismo, también lo usa el peronismo como referencia, lo usan las mayorías populares como referencia. Pero Yrigoyen no llegó a ser una referencia, porque la casualidad lo puso ahí. Yrigoyen es una referencia porque supo interpretar al movimiento popular argentino en esa coyuntura, porque lo supo conducir, porque le dio conducción estratégica y sobre todas las cosas le dio coherencia. No fue fácil el camino de Yrigoyen. Antes de derrocarlo, un año antes, a pesar de que no existían medios audiovisuales como existen hoy, a él también la oligarquía y los grupos concentrados le hicieron una campaña de desprestigio para crear las condiciones que dieran lugar a ese golpe nefasto. Decían de Yrigoyen que era un viejo libidinoso, que citaba maestras en su despacho para firmarles el nombramiento a cambio de poder tocarle las piernas. Decían de Yrigoyen que era un viejo gagá que no sabía lo que estaba pasando en la Argentina y que los colaboradores le escribían un diario. Decían del radicalismo que habíamos creado una formación militar denominada Clan Radical que perseguía opositores. Calificaron a Yrigoyen como el peludo para asociarlo a ese animal feo que se mete adentro de la cueva y está todo el día metido ahí. Y confundieron a muchos, incluidos algunos que en aquellos tiempos se llamaban socialistas, empezando por el propio Alfredo Palacios, nada más y nada menos, que hizo un discurso a favor del golpe de Uriburu en los estrados de la Facultad de Derecho. Y le hicieron creer a mucha gente que Yrigoyen era eso y mucho más. Pasó poco tiempo y muchos se dieron cuenta de su equivocación. Muchos se dieron cuenta que detrás de esa campaña estaban las 7 hermanas, las compañías de petróleo. Por eso se dijo que el golpe tuvo olor a petróleo, que se vieron afectadas porque Yrigoyen había decidido nacionalizar los hidrocarburos. Y entonces después, esos arrepentidos se volcaron al entierro de Yrigoyen, que reunió la multitud más importante que se juntó en la Argentina de esos tiempos. Pero ya era tarde. Yrigoyen había caído. Se perdió el gobierno popular y detrás de eso
vino fraude, represión, entrega del patrimonio nacional. Y volvió a pasar con Ilia. Ya no es parte de la historia, muchos de ustedes lo vivieron. Lo mismo. Decían que era la tortuga, otra vez otro animalito que vive la mayor parte del tiempo metido adentro de su cáscara. Dijeron que favorecía el desarrollo del comunismo. Dijeron que atrasaba a la Argentina porque tomaba decisiones con lentitud. Y crearon condiciones para el golpe de Estado. Y otra vez mucha gente, muchos de buena fe, creyeron en ese discurso. Y salvo un puñado de jóvenes, que no éramos más de 200, la noche del 28 de junio del 66, fuimos a la Casa Rosada a acompañar a ese gran presidente que se iba, pero la plaza estaba vacía. Y otra vez se repitió la historia. Poco tiempo después se supo la verdad. A Ilia no lo echaron porque era una tortuga, ni porque era un viejo lento. A Ilia lo echaron porque él un día echó al embajador de Estados Unidos de la Casa de Gobierno cuando vino a decirle que no podía anular los contratos de petróleo. A Ilia lo echaron porque no mandó tropas a Santo Domingo. A Ilia lo echaron porque hizo la ley del medicamento y los laboratorios extranjeros financiaron la campaña de acción psicológica contra el gobierno radical. Pero ¿cuándo llegó la reivindicación de Ilia? 20 años después. Y pasó lo mismo con Alfonsín. No le hicieron un golpe de Estado militar o cívico-militar, porque ya a esa altura el gobierno radical había terminado con la cultura del autoritarismo y habíamos terminado con los militares como corporación y habíamos hecho retroceder a la Iglesia, que siempre daba la justificación espiritual, no solamente para los golpes de Estado, sino a veces para la tortura y la desaparición de personas, en esto que juntaba la cruz y la espada. Un gran título de un libro de Aguilis al que se le borró la memoria y ahora es una pluma de la derecha y de los conservadores en Argentina. Y entonces, no hubo un golpe de Estado cívico-militar, pero sí hubo un golpe de Estado económico. Y tuvo que pasar 25 años hasta la muerte de Alfonsín para que la sociedad argentina lo reivindicara. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los radicales no podemos perder de vista de dónde venimos, ni quiénes somos. Se ha dicho en esta tribuna, hay mucho para decir, sin caer en la anécdota facilista. Mucho para decir. Acá se dijo algo, por ejemplo, respecto a la educación. Efectivamente, el gobierno debe explicar por qué si se dedica el 6.5 del Producto Bruto Interno a la educación, que es la inversión más alta de la historia. ¿Por qué? Ahí están los bomberos, no sé por qué están tocando la sirena. O los mandó Santiago o se está incendiando algo delante. El gobierno debe explicar por qué, si además de dedicarse el 6.5 del PBI a la educación, también hay 1000 escuelas nuevas construidas, 330.000 maestros en la provincia de Buenos Aires, que representa la mitad del sistema educativo. Resulta no solamente que tenemos baja calidad educativa, sino que los hijos, y sobre todo los hijos de los pobres,
se tienen que ir de la escuela pública a la privada y perder una parte del salario para tener que pagar mejor educación. Es incomprensible y tiene que explicar por qué el sistema de transporte funciona como funciona y tiene que explicar por qué la asignación universal no es universal. Pero son los temas que nosotros tenemos que poner en la agenda. Nosotros, no la nata, que también tuvo un programa en la época de Menem que se llamaba Día D, donde también hacía antipolítica. Nosotros tenemos que construir la propia agenda. Si el radicalismo es capaz de hacer esto, si los dirigentes radicales son capaces de tener una estrategia común y no cada uno hacer el juego que le conviene, si no nos dicen que en Mendoza podemos juntarnos con los demócratas y el PRO, en Santa Fe con los socialistas, en la capital federal con Macri y en no sé qué lugar, no sé con quién, y nos dicen, vamos con la Unión Cívica Radical, seguramente no solamente los afiliados y los militantes van a tomar coraje, sino que la sociedad va a volver a tener en el cuarto oscuro una boleta que hace tiempo que no se ve, y eso es grave. Hay que reconstruir los lazos. Hay que reconstruir los lazos de pertenencia. ¿Cuánto tiempo más los radicales o los que votaban al radicalismo van a tolerar que no haya una boleta de la Unión Cívica Radical? El que no la ve una vez, 2 veces, 3 veces, pierde el compromiso político y emotivo. Y hasta lo pierden los dirigentes, porque les resulta al final más cómodo ponerse la camiseta de cualquiera menos la de su propio partido. Entonces hay que hacer esa reconstrucción. No sé dónde se van a tomar estas decisiones. Si en la convención, yo soy más bien partidario de la democracia directa. Me gustaría un plebiscito, un referéndum en el partido para que decida la militancia cuál tiene que ser la estrategia político-electoral del partido en el 2003. Si no, nos van a imponer un modelo de alianza. Y yo no quiero otra vez tener que ir a los tribunales para que la lista de Panela pueda participar o la lista de Luján no sea proscripta, porque hay una alianza que resuelven los dirigentes, que en este caso lo harán en nombre del progresismo, pero que cerrará los espacios de participación de los otros sectores del partido. Así que hay mucho para discutir. Cierro esto diciendo, todo lo que escucharon es una opinión personal. Lo volqué para que tratemos de empezar a discutir estas cosas, más allá de las circunstancias del 14 de octubre y de una elección interna que no termina nunca, por esto de que los padrones van, vuelven y van. No podemos estar todo el tiempo perdiendo el tiempo en esas idas y vueltas. Y además les digo, es hora de que dediquemos espacios para esta discusión. En mi propio movimiento puede haber gente que no coincide con que tenemos que ir solo a la elección o que no coincide con esta mirada sobre la realidad de la Argentina. Lo mío hoy no fue provocador, pero sí surge de la convicción de que tenemos que dar un debate. Yo no quiero hacer antikirchnerismo, yo quiero hacer radicalismo, porque eso fue lo que nos llevó al poder en el 83. Raúl Alfonsín no hizo antiperonismo, Raúl Alfonsín le habló a todos los argentinos, a los que tenían nuestra camiseta, a los que no la tenían, a los que adoraban a Eva Perón, a los que creían
del socialismo y decía siempre, por encima de todo la bandera argentina. Si recuperamos ese discurso, si volvemos a interpretar a toda la sociedad y no a una parte de la sociedad, entonces saldremos de dar lástima y podremos ser otra vez un partido político. Gracias.